Carcassonne. Mi nombre es Joaquín y esto es Meeple Podcast. Hola Joaquín, majete. Me lanzo con una pregunta para la nueva edición del podcast que va sobre pregunta al entrevistador. Mi pregunta sería si tienes alguna recomendación para el grupo, de alguna afición, de algún friquerío que tú tengas que no tenga absolutamente nada que ver con Carcassonne. Una película, un grupo de música, una serie, un libro, algo. Y yo me voy a lanzar también a ello para echarme un poco y a ver si entre todos surgiera ahí una serie interesante de aficiones y de cosas que ver. Yo voy a recomendar una película, es una película bastante rara. Se llama en inglés One Cut of the Dead, aunque el título original es en japonés, es una película japonesa. No soy capaz de pronunciarlo, pero es algo así como Cámara Otomeru Na, no lo sé muy bien. Y en español se tradujo por Zombies, Cámara, Acción. Es una película de zombies, efectivamente, pero es una película de zombies muy distinta, muy divertida, es sobre todo al final una película de humor. Y si alguien se lanza a verla, esto es importante, le recomiendo encarecidamente que no deje la película a mitad, particularmente que no la abandone antes de la media hora. No puedo decir más, es una película que cuanto menos sepas mejor, pero yo creo que si la veis entera os va a resultar muy, muy, muy divertida. Y en fin, cuéntanos, ¿qué recomendación nos harías tú? Un abrazo fuerte. Hola Víctor, tío, pues no sabría qué decirte. ¿Algún friquerío o algo? Pues no sé. Yo la verdad que no soy muy friki de nada. Me gustan determinadas cosas y bueno, pues le dedico la intensidad suficiente hasta que me canso. Pero normalmente friki de algo, poco. Bueno, me gusta mucho Juego de Tronos, pero no me pongo no sé, a comprar muñecos ni los DVDs ni nada. Simplemente lo veo, me encanta y ahí para la cosa. No sigo blogs ni hago ninguna cosa así más allá de eso. El Carcassonne pues me encanta, claro, pero afuera del Carcassonne, ¿qué podría decirte? No sé, si me voy a remitirme a algún juego. A mí me gusta mucho el ajedrez y me gusta mucho Hive. Lo que pasa es que Hive, bueno, pues se ha quedado ahí un poco estancado porque descubrí Carcassonne y me he centrado en eso. Pero bueno, básicamente, pues no sé, me gustan esos dos juegos también. Y seguramente me gustarán mucho más juegos, pero Hive y el ajedrez se parecen bastante porque en ambos hay dos ejércitos enfrentados. El ajedrez que es un juego muy tradicional, ¿no? Pues son dos ejércitos medievales con sus alférez, que son los alfiles, las torres, los caballeros, que son caballos en el ajedrez español, pero son caballeros en el ajedrez en inglés, ¿no? En cualquier caso están los reyes, las damas, en fin, los peones que son los soldados. Y después, pues en el ejército, vamos a llamarlo así, de Hive, son insectos, ¿no? La hormiga, el saltamontes, la abeja reina, el escarabajo, en fin, después están también las expansiones, que en el caso del ajedrez pues no hay expansiones. Pero mientras que el ajedrez se juega en un tablero de 64 casillas, está en un entorno delimitado por una cuadrícula de 64 escaques. En el Hive, por ejemplo, pues no existe tapiz de juego, simplemente la conexión de las mismas piezas son las que conforman la colmena, que es el nombre de Hive en inglés, colmena. Al fin y al cabo, la unión de las piezas es lo que, por cierto, no se puede dividir la colmena, no se puede disociar una vez que se han conectado las piezas, solamente se pueden mover dentro de la colmena. Pues es una curiosidad y es la diferencia con respecto al ajedrez, porque después también es cierto que las piezas del ajedrez en principio pues parten de ese tablero de juego que hemos comentado o que he comentado,
Y están todas ahí desde un inicio. Después se van perdiendo porque se van capturando y pueden volver a entrar desde el punto de vista de que existe la coronación del peón. Cuando el peón llega a la última fila, pues se puede convertir otra vez en otra pieza que ya se ha capturado con anterioridad, o simplemente una pieza nueva que no estuviera antes en el tablero. Podría haber pues hasta 9 damas, aunque suene un poco extraño porque es muy difícil que eso se produzca, pero es así. Habría que tirar de otro juego diferente para poder incluir la dama de otro juego dentro del tablero, evidentemente. Pero bueno, estas son cosas muy circunstanciales y muy difíciles de encontrar. En cambio en Hive, una vez que introduces una pieza de las que están en la reserva, como los meeples que están en la reserva, una vez que la introduces en la colmena ya no puede retirarse, no hay captura de piezas. Lo que se pueden es bloquear. Se puede encontrar que las piezas se bloquean y no se pueden mover, pero simplemente están ahí formando la colmena. El objetivo del juego en ambos casos pues es rodear rodear al rey o sea, que no se pueda mover y darle jaque mate en este caso en el ajedrez, y bloquear también a la abeja reina en el caso de Hive. Los dos juegos son muy chulos y son abstractos y son juegos de información completa. O sea, lo que estás viendo es lo que hay. No hay una loseta que tengas que darle vuelta a ver qué te toca. No, las piezas están ahí, se ven, y se trata de la mente del jugador contra la otra mente del jugador. Me gusta mucho, la verdad. Pero tengo muchos hobbies y no creo que ninguno sea ningún friquismo. Pero bueno, me voy a decir esas dos cosas. Aquí van unas preguntillas. ¿Alguna expansión que quieras probar aparte de La Princesa y el Dragón? Bueno, La Princesa y el Dragón es una de mis expansiones favoritas. La he jugado en VGA y no la tengo físicamente, así que la tendré que comprar. Pero sí he comprado ya Mercados y Puentes, por circunstancias de que me ha venido bien, por precio y demás. La compré por Wallapop, que también tenía dinero en el monedero de Wallapop, de vender otras cosas yo también. Y bueno, me llama la atención, porque además me regalaste, Héctor, si no recuerdo mal, fueron unos puentes que conseguiste a través también de Wallapop, de una chica que hacía impresiones en 3D, y eran unos puentes estrambóticos, mucho más raros que los de la expansión de Mercados y Puentes. Así que bueno, estoy interesado en esa expansión, ya la he comprado de hecho, y esa es la siguiente la que voy a intentar jugar. Lo que pasa es que esa no está implementada en VGA, y entonces pues no puedo jugarla, tiene que ser físicamente con alguien, y de momento no, supongo que tendré que engañar a mi mujer. ¿Para cuándo un canal de YouTube que ayude a dar un soporte visual a todos los temas de estrategias del juego base y de temas de expansiones? Bueno, esto me lo preguntas porque ya hemos hablado de ello. A ver, mi intención cuando empecé a hacer un proyecto de divulgación, no había pensado expresamente en el podcast, había pensado en muchas cosas. El Twitch, el YouTube, no sé, muchas cosas. Las redes sociales no es lo mío, desde luego, pero el tema de YouTube me gusta. Ya hice vídeos cuando estaba en el club de ajedrez, pero eran vídeos muy básicos, y una edición directamente en el formato que te permite YouTube directamente online, y es un poco rollo, la verdad. Hoy en día hay muchas herramientas, pero yo soy desconocedor de ellas, entonces tengo que ponerme un poco al tema. En cambio en el Twitch, que es más natural porque se hace sobre la marcha, en directo, bueno, pues eso se queda borrado después y no me gusta tanto, pero hay una posibilidad que es ponerlo para que se suba después a YouTube. Entonces en el mismo canal de YouTube podrían aparecer algún tipo de emisión de Twitch ya grabada y subida a YouTube, y también hacer cosas en YouTube, por ejemplo, como bien has dicho, pues para iniciar a aquellas personas que se acercan por primera vez a Carcassonne, y las que ya están dentro, pues para amenizar un poco el tema con el tema de las expansiones. Enseñarlas, hacer un unboxing, o sin unboxing, simplemente enseñar las losetas, comentarlas, que es más visual que por ejemplo en el podcast, ¿no? Y bueno, estoy centrado ahora mismo en el podcast, pero poco a poco voy reuniendo los requisitos técnicos para poder intentar meterme un poquito en YouTube. Tampoco lo voy a hacer así en plan semiprofesional como hacen muchos youtubers o streamers, simplemente queriendo aportar algo más de complementariedad a lo que hago en el podcast. Pero está por venir. Después de Hive, ¿por qué Carcassonne y no Catán? Bueno, yo tenía Catán en casa, me lo regaló mi mujer hace años, pero yo no le he echado cuenta al Catán.
La verdad que yo siempre he tenido un montón de juegos de mesa y siempre he creído que tenía muchos, ¿no? Desde pequeño me los regalaban por Reyes, a mí me encantaba la idea de tener juegos de mesa y para mí era la verdad que era un aspecto lúdico buenísimo, me encantaba. Los he conservado muy bien y tengo ahí un montón desde que tenía 5, 6 o 7 años. Empezando por el quién es quién, el Coloca 4, tengo, no sé, el Monopoly, el Trivial, el Categories, yo qué sé. Ajedrez tengo a punta pala, porque además yo soy ajedrecista, bueno, pues de alguna manera tengo muchos tipos de ajedrez pequeñitos, grandes, de madera, de plástico, de competición, reloj de ajedrez, digital, tengo un poco de todo. Pero llega un momento de los estudios universitarios, el trabajo y la dedicación propiamente al ajedrez amateur de club. Bueno, pues al final yo he pasado por alto que la existencia de los juegos de mesa alemanes o de origen alemán o Eurogames, como se les llama. Y empezando por Catán, que ha sido el que inició toda esta saga. Yo la verdad que no he tenido conocimiento de ellos. Y mi mujer me regaló el Catán, me llamó la atención, pero claro, era para jugar a partir de 3 jugadores. Y aquí en casa somos 2, ella y yo. Después el niño ya apareció después y yo qué sé. Para enseñar al niño a jugar a Catán tardaremos, nos costará. Pero bueno, quiero decir que en BGA no... Bueno, ahora se ha implementado. He jugado una partida, creo. Descubrí que por internet se podía jugar al Catán Universe, la plataforma esta de Catán. Muy interesante. Y ahí he jugado alguna que otra partida. Pero lo que pasa es que yo lo tenía, pero no he jugado hasta hace poco. En realidad yo he descubierto Hive y la plataforma BGA al mismo tiempo por una persona que ya lo he comentado en otras ocasiones, que es un compañero de trabajo, que permítame que os lo diga, pero en realidad era una persona a la que le llevaba las cartas. Era un chico que vivía en un bloque de piso donde yo le llevaba las cartas y el chico se interesó por trabajar en correos y bueno, pues al final... empezó a trabajar en correos de forma eventual, pero no en la misma unidad que yo. Y teníamos contacto a raíz de que yo le llevaba las cartas, conocía, tenía confianza con él, pero como entró después en correo, pues adquirimos más... Esa amistad o esa confianza adquirió más relevancia. Y con el paso del tiempo resulta que ha terminado cayendo en la unidad donde yo trabajo. Todavía no está fijo el chico, pero tenemos un aspecto lúdico común que es los juegos de mesa. A él le encantan todos los juegos de mesa y juega a todos por igual. No tiene una fijación a ninguno en concreto. Con ninguno en concreto. Entonces, claro, a mí me enseñó Hive. Un día vi que lo había pedido por AliExpress. Es de mala calidad. Y yo me compré el Hive pues, de baquelita. Que es el original es de un polímero plástico muy duro. Y está grabado los insectos dentro de la ficha de Hive. Y coloreado. La verdad que está muy bien. Vale caro y me compré hasta las expansiones. En fin, que a mí me encanta Hive, pero incluso me compré un libro en inglés y contacté con gente que juega al campeonato del mundo a través de Board Space, que es otra plataforma diferente de BGA, con muchos juegos abstractos, y la verdad que me encantó. Incluso tenía la intención de contactar con el autor y buscar la manera de traducir el libro, aunque yo no soy traductor, pero bueno, o hacer algo sencillo. Después me di cuenta de que Steve D, que también hizo el libro de Carcassonne que me leí junto con Dan Chart, que lo hizo junto con él como coautor, y lo leí ese después, me di cuenta que Steve D tenía también otro de Hive. Pero bueno, al resumen, lo que quiero decir que me encontré con Hive por el camino, teniendo el Catán cogiendo polvo. Y claro, entrando en la plataforma de la BGA, miré el Carcassonne, que este chico también me había prestado el Carcassonne Junior para que jugara con el niño. Me llamó la atención y quise comprar el Carcassonne normal, ¿no? El de adulto o el senior, como quiera llamársele. Y coño, me encantó. Y entonces he dejado totalmente aparcado Hive. Entonces, después de Hive, ¿por qué Carcassonne y no Catán? Bueno, es que en realidad el Catán lo tenía, como digo, el Hive me lo encontré por el camino y el Catán me ha absorbido completamente los sesos. O sea, estoy aquí en Carcassonne, tengo Hive aparcado y el Catán me ha gustado, pero evidentemente no voy por la misma sintonía que este tipo de juegos, que se basan mucho más en la suerte. Evidentemente tiene una estrategia detrás y todos los juegos tienen cierta estrategia y son muy interesantes, pero para mí Carcassonne se asimila más a lo que sería el ajedrez o Hive que Catán. En este caso lo que pasa es que Carcassonne tiene un componente de suerte y de azar mayor, porque es de información incompleta. Pero esta sería la explicación. ¿Qué edición es tu favorita? ¿C1? ¿C2? ¿C3? Me he debido de poner nervioso porque grabando
la respuesta a esta pregunta. He tirado aquí una botella de agua en el despacho y estaba aquí los cascos, el teclado, en fin, yo no sé la que le he liado aquí. Pero bueno, voy a intentar responderla. Yo sé que esta pregunta para ti es importante, pero para mí no tanto, pero me tiene que poner nervioso, como digo. A ver, yo he nacido en 2021 en lo que se trata, en lo que a Carcassonne se refiere, ¿no? Entonces yo empecé con el C2, con el Carcassonne original de C2, el básico. Entonces yo quiero coleccionar C2, pero claro, hay un componente nostálgico de C1. Es la primera versión, la primera ilustración, tiene una serie de mini expansiones que algunas ya nos han reeditado en C2, aunque bueno, hay muchas cosas de las que hablar de esto, ¿no? Entonces a mí me encanta C3 porque es muy bonito, pero al fin y al cabo se parece a C2. Para mí C2 es la que yo quiero coleccionar, pero está ese componente, repito, nostálgico de C1. Entonces bueno, cuando yo termine de completar C2, supongo que querré adquirir la de C1 y al final terminaré comprando también C3. Así que no sé, me voy a quedar con C2, pero por eso. Y al final terminaré convirtiéndome en un friki como vosotros. ¿Qué opinas de las expansiones de fan? Pues que voy a opinar de las expansiones de fan, porque es una pasada. Además, quitando de Star Wars, que tiene, bueno, hay un compromiso ahí, tema copyright con la compañía de, no sé cuál es, no sé si es Universal o cuál, pero esa no se puede evidentemente hacer nada. Pero por lo demás, el propio Hansing Gluck, la editorial original de Carcassonne, que detenta sus derechos, pues ofrece también planchas de losetas en blanco para que la gente pueda imprimir sus propias expansiones. Entonces, si el propio editor está proponiendo que la gente haga esas expansiones, porque realmente existe detrás una comunidad enorme que inventa y que es creativa. Entonces las expansiones, las mini expansiones tienen sentido por la propia comunidad fan de Carcassonne. Entonces si hay una comunidad detrás en la que se apoya Hansing Gluck para poder vender y comercializar estas expansiones oficiales, evidentemente también se le tiene que permitir a esa comunidad, y lo hace muy bien en este sentido, y es una política correcta desde mi punto de vista y un criterio aceptable, el que se permita no solamente que se desarrollen estas actividades, sino que además se les facilite este tipo de losetas con troqueles para poder imprimir las propias expansiones que las mismas personas inventan y crean, ¿no? Así que yo encantado, porque bueno, habrá expansiones de fans sencillitas o muy básicas, y habrá expansiones de fan verdaderamente impresionantes que serían un lujazo que se convirtieran en expansiones oficiales de Hansing Gluck. Así que bueno, a mí me encantaría hacer también una expansión de Carcassonne. ¿A favor o en contra de una segunda liga en paralelo con expansiones? A favor, totalmente. Y si tengo que ponerme yo al frente de responsabilizarme de ella, lo haré con muchísimo gusto. La realidad es que esto no tiene por qué ser al margen de Carcassonne Spain, pero tampoco tiene por qué estar amarrado a la organización de Carcassonne Spain. Los mismos integrantes del grupo de Carcassonne Expansions podrían detentar la responsabilidad de hacer esa liga sin que llegue a ser nada oficial. Sería extraoficioso, y si quiere que se haga oficial, pues nada, pues se puede incluir. Se puede hacer a modo liga. Podrían participar también la gente de la liga de Carcassonne Spain, en el sentido de que podría jugar la doble liga, ¿no? La liga de las expansiones y la liga normal, la liga del competitivo, del juego básico. Pero bueno, se podría también hacer torneos de un día, se podrían hacer a grupos de 4, torneos por efemérides, tipo Semana Santa o yo que sé, o vacaciones de verano. Se podrían hacer muchas cosas, hay que verlo, había que sentarse, había que hablarlo y ver cómo se podría desarrollar. Pero yo a favor, claro, por supuesto que sí. ¿Para cuándo veremos ese primer borrador del libro de estrategias sobre Carcassonne? Bueno, yo creo que borrador no, veréis el libro directamente. A lo mejor alguno tenéis la suerte de ver algún borrador. No está finalizado, está hecho como si fuera un libro de fundamentos del ajedrez por capítulos y epígrafes destacados, ¿no? En lo que yo entiendo, o lo que mi mente entiende, que se tiene que desglosar cada una de esas, no sé, tips o elementos concretos de Carcassonne. Pero claro, ahí estoy intentando delimitar
cuáles son esos elementos, porque algunas veces me surgen cosas nuevas. Entonces, aparte, las ilustraciones son una cosa muy concreta que no termino de aclararme, pero como no estoy metido de lleno en eso todavía y estoy muy enfocado en el podcast, pues lo tengo ahí un poco relegado en el tiempo. La realidad es que firmé un contrato con Hansing Loop, curiosamente, pues para poder utilizar esas ilustraciones y nada, la idea es venderlo como un ebook, seguramente con la autoedición esta de Amazon, y venderlo por ahí. También se haría una edición impresa. Tuve que modificar el contrato de Hansing Loop para que se contemplara también la idea de vender ejemplares físicos del libro. Inicialmente yo creo que por el nivel que tengo no puedo detentar la idea o la responsabilidad de hacer un libro más allá de lo que serían los elementos básicos del juego, porque siempre uno tiene que intentar lograr aquello que está un poquito por debajo del nivel de uno. No puedo pretender, por ejemplo, hacer un libro para mejorar y desarrollar el juego de un jugador de 300 o 400 de Elo a maestro, porque si ni siquiera yo he llegado al nivel de experto, ¿cómo pretendo explicar o darle una explicación de cómo se llega a ese otro nivel que yo ni siquiera he conseguido? No tendría sentido. Entonces, bueno, un primer avance, un primer libro de fundamentos básicos de Carcassonne para ayudar a la gente que se inicia a conseguir un performance así, de una actuación de un jugador de 200 o 300 Elo, pues sí estaría bien. Y no es difícil, pero bueno, ahí estamos, intentando trabajar sobre ello también en el poco tiempo que me queda después del podcast, así que no sé cuándo verá la luz, no tengo ni idea, pero bueno, ahí sigo. Hola Joaquín, te dejo una pregunta y un reto, como vienes pidiendo hace tiempo para tu propia autoentrevista, a ver qué respuestas puedes darme. La pregunta es: ¿qué opinión tienes del factor suerte dentro de Carcassonne? ¿Qué factor suerte hay? ¿La suerte existe, no existe? ¿Te encuentras con ella? ¿Hay que buscar la suerte? Bueno, ¿qué opinión tienes de todo esto? El reto que te propongo es a que nos hagas una intro ahí a la primera como te salga, en vez de tener esa ventaja de grabar una pila de ellas y poner la que mejor te salga. Y mira, ahora que lo estoy pensando, te encanta preguntar cuál es la loseta preferida de todo el mundo. Yo no te voy a preguntar por tu loseta preferida, pero dinos cuál es tu pieza favorita en el ajedrez y por qué. Hola Óscar, mira, no te voy a contentar. La intro del podcast, ya que se tiene que repetir durante toda una temporada, no la voy a hacer a lo que me salga. ¿Qué quiere que te diga? no te voy a dar el gusto. En respecto de lo que has hablado de la suerte, bueno, pues esto es un debate. La realidad es que lo que sí es cierto es que como el juego de Carcassonne es un juego de información incompleta, porque las losetas no se ven y no se sabe lo que te va a tocar, pues hay una parte de azar, en el sentido de que lo que mejor te viene en cada momento, pues a lo mejor no es lo que te toca. Pero sí es verdad que, dicho lo que tú has comentado de que si hay que buscarla, bueno, pues sí, hay que buscar no la suerte, sino la probabilidad de que al contrario tenga menos opciones o oportunidades de que le toquen aquellas losetas que le interesan, y al mismo tiempo pues tú tienes que intentar que esa probabilidad juegue a tu favor. Así que bueno, ¿cómo se hace eso? Hombre, es complejo. De ahí que haya interés por parte de mucha gente de estudiar no tanto táctica, sino más bien estrategia. La táctica al fin y al cabo es cómo se colocan las losetas, y seguramente habrá una posición mejor o peor en función del mapa de juego, en función de las características de lo que tú estás viendo, pero también en función de lo que se supone que tiene que salir aún de las losetas faltantes que están boca abajo. Entonces es complicado, pero ese es el árbol combinatorio y esas son las opciones que uno tiene, y contra mejor las aproveche esas opciones, pues mejor jugador será, evidentemente. Entonces, bueno, la suerte existe, está presente, y hay factores muy azarosos que en la varianza, bueno, compiten para que un jugador muy bueno pierda una partida contra un jugador mucho más malo en ocasiones ínfimas, ¿no? Y un jugador malo en ocasiones muy puntuales gana a un jugador maestro por circunstancias totalmente de la suerte. Es muy difícil una persona que pueda ganar si le tocan 10 curvas seguidas y al otro le están saliendo todas las losetas, y además de la manera correcta para que montes una ciudad detrás de otra y te juntes con 50 puntos en un momento y el otro tenga 0 o 5.
Entonces eso es muy difícil revertirlo. Pero la realidad es que dentro de unos márgenes determinados, dentro de esa probabilidad, es cierto que un jugador tiene que detentar una serie de características o habilidades, incluso creatividad diría yo, para poder llegar a usar correctamente los tiempos, las losetas, la probabilidad, lo que hay en el tablero, lo que falta por salir, es mi punto de vista. Bueno, y respecto del ajedrez, ¿qué quieres que te diga? Me encanta, como todo el mundo, la dama, porque es la pieza más potente, pero al mismo tiempo es la más vulnerable. El rey no se suele elegir, porque el rey siempre tiene que protegerse, ya que es al que hay que darle jaque mate, hay que acorralar y al que hay que asediar. Entonces no es una pieza que se utilice, simplemente se esconde. Por tanto, no es una pieza que a la gente le guste, pero si pensáis que en un final de ajedrez puede encontrarte que tengas un rey y un peón contra otro rey y otro peón, la característica fundamental del juego ahí no es siempre el peón, muchas veces es el rey, porque la iniciativa, quien la lleve, si sabe colocar al rey en la posición adecuada, es un juego totalmente posicional, se convierte en un juego totalmente matemático, y si haces mal la jugada, aunque no lo parezca a simple vista, y a un jugador que no juega bien al ajedrez o no juega habitualmente no se percate, pero según cómo muevas el rey en determinada posición, has perdido la partida. Entonces el rey es una pieza fundamental, es el corazón de la partida, porque hay que darle mate, pero al mismo tiempo es una pieza fea, que no la quiere, que nadie la tiene como la mejor pieza del ajedrez. Yo tampoco. Y quitando el rey y la dama, que son las piezas más, diríamos, más importantes, entre comillas, nos quedan el caballo, el alfil, la torre y el peón. Pues mira, el alfil, como no se apoya en un peón o en una dama, difícilmente va a poder tener la cualidad de ser la pieza más querida por ningún ajedrecista. Sí es cierto que apunta al enroque de manera directa cuando lo colocas en el sitio adecuado, y como tú decías con las losetas, la mejor pieza en ajedrez en este caso sería la que te permite hacer un ataque más importante al rey y conseguir la victoria en este caso, o hacer una combinación que te permita la victoria, ¿no? Pero el alfil, igual que en este caso la torre, pues se mueve muchísimo mejor cuando no hay tantas piezas en el tablero, cuando está en un final de juego, y evidentemente pues tiene mucha más movilidad contra que el caballo se mueve mucho mejor como pez en el agua cuando hay más piezas en el tablero, porque las otras están un poquito más obstaculizadas y el caballo va saltando de un lado para otro. Para mí el caballo es una de las piezas más bonitas del ajedrez, porque además es la que más cambios ha sufrido de movimiento históricamente, y de hace 500 años a esta parte, si no me equivoco, ya tiene el movimiento que se conoce de él actualmente. Pero diría que mi pieza favorita, por las características únicas que tiene, es el peón. El peón, a nivel de material, es el que menos vale. Hay 8, está súper repetido, hay 8 iguales. Puedes perder uno y no pasa nada, pero como uno de ellos llega al final, te la lía, porque se convierte en otra pieza nueva, y puede ser pues otra dama. Te podrías encontrar 2 damas en el tablero, y esto ya sería definitivo prácticamente. Pero bueno, el peón sirve para bloquear a cualquier pieza, sirve para capturar de otra manera diferente de cómo mueve, no puede volver hacia atrás, y en definitiva es muy curioso, porque puede apoyar cualquier ataque de cualquier pieza mayor, y cualquier doble o amenaza doble que haga, casi están obligando al adversario a retirarse, porque como es una pieza más pequeña, nadie quiere cambiar una pieza mayor por una pieza pequeña, que sería en este caso el peón. Al mismo tiempo puede empezar con un movimiento de doble filo, bueno, en un paso o 2 pasos, es indistinto. Y también en este sentido puede capturarse al paso, que es una captura que muy distinta de la que inicialmente hace el peón en circunstancias normales. Entonces tiene unas características muy curiosas, y bueno, pues es un lobo vestido de oveja, si lo piensas bien. Así que sí, creo que mi pieza favorita sería el peón. Después de enrollarme tanto, aquí lo dejo. Hola Joaquín, tengo una pregunta más para tu autoentrevista en Mipel Podcast. Dado que coincidiremos con un alto porcentaje de probabilidades
en el Nacional, tanto tú y yo como el resto de compañeros de la asociación y demás, ¿te has planteado hacer una entrevista allí mismo al campeón de 2022 de España? Pues mira, no la voy a hacer, creo que no la voy a hacer. Es muy sencillo. El ganador del Nacional de Devir seguramente será alguien de Carcassonne Spain. Estoy casi seguro de ello por el nivel que detenta toda la comunidad que va a jugar allí y que pertenece a nuestro colectivo. No viene nadie de Carcassonne.k, si no me equivoco. Bueno, puede que venga Manel, pero quiero decir que nos conocemos todos. Y entonces puedo hacer la entrevista a posteriori. Date cuenta que ese día yo también voy de jugador. Entonces seguramente yo intente, vamos a ver, ¿cómo lo digo? Intente captar la esencia del día. Intente tomar notas. Intente grabar algo. Hacer un seguimiento, ¿no?, del evento. Pero ya al final del día, que me tengo que volver para Sevilla, en el AVE, que va uno ya con prisa, que está uno cansado, incluso el campeón, que le harán foto, le darán el premio, yo creo que es la oportunidad más mala para hacer la entrevista, por así decirlo, aunque parezca lo contrario, porque si tengo un hueco seguramente pues intentaré hacer una mini entrevista, eso puede ser. O uno coger a lo mejor y preguntarle cómo ha sido su impresión, ¿no?, al respecto del día, cómo lo ha pasado y demás. Pero sinceramente creo que lo ideal sería recoger un poco las circunstancias del evento. Y como entrevista como tal, sería más interesante hacerla más adelante, cuando ya pasan varios días y uno ha dormido con la almohada, ha pensado sobre lo que ha pasado y tiene más cosas que decir. Digo yo, eso es como yo lo veo. Hola Joaquín, pues a mí me gustaría preguntarte, ya que sé que hace poco que has debutado en un campeonato presencial y que me parece que el resultado fue bastante bueno, ¿qué te parece a ti el mundo competitivo presencial del mundo competitivo online? ¿Cuál es la mayor diferencia? ¿O qué cosas a favor o en contra ves en el uno que no hay en el otro y viceversa? Hola Pérez, pues sí que tuve la oportunidad de ganar un torneo de los dos que se celebró en Sevilla y la verdad que me fue bien porque me he clasificado para el Nacional. Diferencias. Bueno, yo voy a hablar del ajedrez. ¿Por qué? Porque yo me he llevado muchísimo tiempo compitiendo en ajedrez y puedo decir que en online existen plataformas súper profesionales de ajedrez y, hombre, es un puntazo poder disponer de ellas, ya que a cualquier hora, cualquier día, ya no por jugar una competición, sino por echar una partida y un rato, igual que en BGA con el Carcassonne o con cualquier juego de mesa, pues esto es muy interesante. Pero claro, a nivel competitivo, pues lo que pasa es que hay que diferenciar dos cosas. A nivel federativo, que no existe, por ejemplo, en BGA, o sea, en Carcassonne, el ajedrez no se puede jugar online, aunque seguramente habrá algo por ahí que a mí se me escapa, que pueda ser, por ejemplo, oficial, con una cámara, que te estén viendo, en fin. Pero entiendo que el juego federativo tiene que ser siempre presencial, porque no hay manera de evitar que haya un software de ayuda, que no se pueda corroborar la identidad de la persona, ¿no? Y en este caso, pues todo lo que sea oficial debe de ser presencial. Al margen de eso, competiciones que puedan jugarse de cualquier manera y pueda hacerse online o presencial, hombre, me parece muy interesante que haya competiciones online, pero no se puede nunca evitar que el contacto físico con las piezas, el darle la mano al oponente, el rellenar una planilla y firmarla, el ver el ambiente y sentirlo, el hablar con otras personas, compartir una experiencia o analizar una partida desde lo lejos, eso la verdad que es indiscutiblemente muy diferente en el presencial que en el online. Entonces el online es más sordo, más mudo, y aunque exista la posibilidad de conectarte a través de la tecnología, no es lo mismo que jugar y tocar los setas, no es lo mismo que jugar y tocar piezas de ajedrez o lo que sea. No es para nada igual. Y el mundo competitivo lo que tiene es que tiene un hándicap al respecto de corroborar la identidad de la persona, en lo que hay que confiar plenamente o poner medios para evitar que se pueda suplantar la propia identidad del jugador, y el software de ayuda, eso es muy complicado de evitarlo. Así que lo que yo pienso
es que se complementan el ajedrez online o el Carcassonne online o cualquier juego online con el juego físico, pero el aspecto lúdico, el aspecto divertido, el aspecto competitivo real, pues está dentro del presencial, sin duda alguna. Y esto es lo que pienso, no porque haya jugado un torneo, en este caso presencial, sino porque es lo que he venido observando desde hace mucho tiempo a esta parte respecto de los torneos que se juegan a nivel físico, a los que se juegan a nivel online. O sea que la oportunidad que te ofrece el poder evitar las distancias, el componente online, el componente de conexión a internet, pues es muy potente, pero evidentemente a nivel sensorial y a nivel de confirmar la identidad de las personas, pues evidentemente tiene que ser el presencial, sin ninguna duda. Buenas, maestro. Oye, no sé si esté tiempo para mandarte la pregunta, pero ya va. Aparte de el Carcassonne, ¿tienes algún hobby frustrado de esto de que no seas capaz de que se te dé bien? Porque, por ejemplo, yo la música, no porque sea un melómano, que no lo soy, pero tocar un instrumento, soy incapaz. Ni el feliz cumpleaños. Tengo menos oído que el árbitro el Fernando Fernández, que no sé si sabes cómo se apellida, pues igual. Ha sido muy cafeteros esto último. Tengo muchos hobbies semi-frustrados, en el sentido de que no le dedico el tiempo que debiera, pero porque se me den mal, no. Por ejemplo, me encantan los idiomas. Y llegado el punto, me inscribí en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla, a cuenta de que también yo tenía todavía una carrera sin finalizar, y cogí esas asignaturas como libre configuración de la carrera que todavía no había acabado, entonces me costaba muy económico. Y me apunté a inglés, a francés, a italiano y a alemán. El alemán el primer año lo aprobé, pero lo dejé aparte porque creo que es un idioma que merece la pena ser estudiado de forma única. Y los idiomas románicos del francés y el italiano pues me parecen estupendos, la verdad que me encantan. Pero en ambos casos, junto con el inglés, que es más complicado para mí también, a pesar de que llevo tantos años estudiando inglés como la mayoría, pues bueno, no he llegado a un nivel de dominio del idioma porque tampoco he alcanzado grandes niveles de estudio, y aparte porque no tengo ninguna inmersión lingüística, no hablo con nadie. Ahora mira, con la BGA y con esto de las entrevistas, pues intento, no sé, mirarme más cosas, pero evidentemente todavía estoy un poquito atrasado en este tema. Pero para mí no es frustrado porque yo me puedo manejar en conversaciones escritas, y a nivel oral, bueno, pues mínimamente me puedo hacer entender. Pero bueno, creo que eso no sería frustrado, pero es una manera de explicar que hay cosas que me hubiera gustado llegar un poquito más lejos, y como soy aprendiz de mucho y maestro de nada, pues me pasa que nunca llego a alcanzar un dominio mayor de ninguna cosa. Y entonces, bueno, pues no sé qué podría decirte más. Me encanta la informática y el desarrollo de aplicaciones informáticas, pero no me he dedicado a ello, a pesar de haber estudiado un ciclo formativo de grado superior, porque la universidad, lo que era magisterio, que es lo que estaba estudiando, pues lo dejé y no tenía más interés. Y bueno, al final, ¿sabes qué pasa? Que a mí, por ejemplo, el bricolaje no se me da bien, para nada, soy un pésimo en eso. Pero es que no me gusta. Entonces, un hobby frustrado, yo creo que no tengo ninguno, porque todas aquellas cosas que me gustan, bueno, pues puedo alcanzar un nivel mínimo de exigencia, pero no tengo por qué llegar a ser dominador absoluto de esa temática que me gusta. Simplemente con que me encante es suficiente. En parte me alegro de no haber dedicado mi tiempo a la labor profesional del desarrollador de aplicaciones informáticas, porque me encanta el ordenador, y en este caso, si me dedico a estar 10 horas delante de una pantalla, probablemente después no tenga ganas de ponerme delante de la pantalla para escuchar música, o para escribir un Telegram, o para jugar una partida de BGA. Probablemente lo que busque sea el contacto físico con cualquier otra cosa, menos en la pantalla del ordenador. Así que no sé cómo decirte que no encuentro en mi memoria ahora mismo ningún hobby frustrado, la verdad. Hola Joaquín, soy Luis. Lo primero que quiero hacerte, más que una pregunta, es un agradecimiento y una reflexión. Porque la verdad es que llevo días dándole vueltas a qué preguntarte, buscar una pregunta interesante, y me está costando bastante. Entonces, lo primero, agradecerte el trabajo que estás haciendo, porque una vez que te pones a ello te das cuenta de lo complicado que es y del tiempo que lleva. Me gustaría, y la pregunta es, me gustaría saber qué tiempo de media te lleva más o menos cada entrevista.
entre prepararla, editarla, documentarte, preparar las preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Pues hola Luis, muchas gracias por la pregunta. La verdad que lo pienso y no le dedico tanto tiempo tampoco a preparar la entrevista. Solamente, bueno, algunas veces me documento un poco más, en algunas cosas tengo que hacerlo. Pero igual que Twitch, por ejemplo, y YouTube, en YouTube cuando haces un vídeo pues tienes que tenerlo bastante bien preparado y pues tienes que evitar pues los errores, ¿no? Porque al fin y al cabo cuando lo presentes ya tiene que estar editado. En Twitch, que es más natural y es en vivo e indirecto, aunque después lo puedas presentar también en YouTube al subirlo, pero la realidad es que ahí se permite un poco más de todo, ¿no? Lo que salga. Y en este sentido, la entrevista pues es algo parecido. O sea, hablas con la persona, tienes un guión hecho aproximadamente, o incluso lo que tienes que leer, pero lo que quiero decir que más o menos hay poco de edición, solamente salvando el tema del ruido de fondo, algunas traspiés a la hora de hablar y que la otra persona también te pise o tú le pises a él. Y eso hay que corregirlo un poco por encima, pero bueno, es más sencillo. En cambio, un episodio grabado y preparado, como por ejemplo el episodio 1, que no he hecho más de ese tipo, y que tiene más trabajo porque hay que prepararlo mejor, y ahí sí hay que documentar más, te diría que la media anda, por ejemplo, en ese tipo de episodios, pues en el triple de lo que dura. Si dura 1 hora, pues 3 horas es lo que se echaría en general, entre prepararlo y la postproducción, diríamos. Y las entrevistas, pues depende. Hay entrevistas que gracias a que los medios que utiliza el interlocutor pues son buenos, como por ejemplo en el caso de Pérez, que él se dedica a la comunicación y tenía una mesa de mezcla y un software profesional, pues evidentemente, pues claro, la calidad de sonido incluso me supera a mí. Entonces yo ahí tuve que hacer muy poco, simplemente coger la entrevista y buscar algún tema de algún ruido de fondo, que no lo había tampoco, y básicamente, bueno, pues si yo le he pisado en alguna conversación, intentar echar un poquito para adelante mi conversación de cuando le hablo y dejarla de él o algo así. Alguna modificación sustancial, pero de 2 horas y pico que duró esa entrevista, prácticamente yo le eché muy poco tiempo de edición. Lo único, poner la musiquita por delante, la música por detrás y el fondo, nada más. O sea que fíjate lo que te digo, la entrevista más larga me permitió una edición muy, muy corta. Sí me preparé un poquito más las preguntas, las tenía ya más o menos consensuadas, y consensuadas no, quiero decir consensuadas para mí, que tengo que decir que Pérez en este caso fue el primero que me dijo que no quería saber lo que le iba a preguntar directamente. Pero lo que quiero decir que esta entrevista en concreto, a diferencia de otras, por ejemplo, pues estaba muy bien a nivel de tecnología, de medios a la hora de hacerla, y no me costó nada editarla. Lo único que hice fue partirla en dos porque era muy larga. Y hay otras entrevistas que, siendo más cortas, me ha costado muchísimo trabajo porque hay problemas de ruido de fondo, el material utilizado pues era un poco más malo por parte del interlocutor, o no se daba cuenta de que si tocaba un folio pues se lo tragaba, ese sonido se lo tragaba el micrófono suyo, y eso no se daba cuenta, pero sonaba muchísimo. O sea, tengo que intentar evitar eso. ¿Cómo? Primero comentándoselo a esa persona antes de empezar, y si ya ha sucedido pues intentar corregirlo en edición. Entonces hay entrevistas de media hora que he tardado 1 hora o 1 hora y media en editarlas. Una edición costosa también fue, por ejemplo, la mesa de debate de las expansiones. ¿Por qué? Porque la plataforma que yo utilizo para podcasting, para las entrevistas, es Zencastr, y esta plataforma graba a cada persona en una pista de audio en su propio ordenador y se sube por streaming a la nube, y yo después lo descargo. Entonces tengo 4 pistas de audio de las 4 personas que han estado hablando. Gracias a que había una moderación y que cada uno ha respetado los tiempos, me ha sido más sencilla la edición. Pero hay que pensar que el delay que se genera también, aunque sea muy corto, en 3 horas existe un pequeño lapsus ahí de tiempo, aunque sea mínimo, y hay que acompasar todos los audios en general, en global, y después buscar los silencios, los ruidos de fondo, y son 4 pistas de audio. Entonces, claro, eso me llevó una ingente tarea de edición que me llevó 2 semanas, pero no porque tardara 2 semanas, sino porque tenía que hacerlo poco a poco. Y en este sentido, pues sí, es complejo, la verdad. Pero yo diría que más que toda la edición o la preparación, a mí lo que me ha costado, y lo hice con mucha ilusión porque no había todavía empezado, fue el prepararme ante todo esto. O sea, leer algún libro, mirar vídeos de YouTube, seguir Metapodcasting, que son podcasts relacionados con cómo hacer otros podcasts, y al final pues eso es lo que me ha llevado meses, diría yo, antes de empezar a lanzarme al tema. Y un podcast previo, porque hice el podcast del cartero, que está relacionado con mi profesión,
y esto es lo que me ha llevado a conocer un poquito más cómo hacer el podcast de Meeple Podcast en este caso. También te quiero preguntar, después de las entrevistas que llevas realizadas, ¿hay alguna que después de terminarla y después de escucharla te hayas quedado con ganas de repetirla? No de repetirla porque haya salido mal, de repetirla porque te gustaría preguntar más cosas, porque después de oírla se te han ocurrido otras cosas, o simplemente porque el personaje te parece interesante o se han quedado cosas en el tintero y te gustaría volver a hacer la entrevista. Dime si es así y dime con quién, por favor. Sí, siempre hay cosas que se quedan en el tintero y por parte del entrevistador puede ser, aunque sería delito porque se supone que lo tiene que tener uno preparado y sobre la marcha las cosas que van surgiendo pues se supone que uno las va anotando y las va preguntando. Pero también por parte de la persona que hace la entrevista dice, pues se me ha olvidado decir esto, y no es una ni dos, sino que son varias las que se les ha ocurrido después de off the record. Y a mí lo que sí me gustaría, más que rehacer la entrevista o volverla a repetir o añadir más cosas, es que se quedara grabado esas conversaciones off the record después, sobre todo, no antes, porque el antes es una especie de bienvenida en la que hablas un poco con la persona, le explicas cómo va a funcionar el tema. Pero a raíz de la conversación de la entrevista, después te sigues hablando con la persona y desde luego que te quedas con la cosa de decir, oye, me hubiera gustado que esto hubiera salido también en la entrevista. Pero claro, hay cosas que muchas veces pues pueden salir, otras que no, porque son comentarios personales y a lo mejor pues no, tampoco conviene que salgan en el podcast y a lo mejor esa persona tampoco quiere. Pero al margen de eso también está la circunstancia de que, por ejemplo, me pasó con Alexei, que no sé si fueron media hora creo de entrevista y estuve 1 hora y media después hablando con él y en francés, que descubrí que sabía francés. Entonces me hubiera costado mucho menos trabajo porque es más natural para mí hablar en francés que en inglés, aunque la revista ahí sí estaba consensuada. Y entonces pues me pareció muy interesante toda la conversación que tuvimos después, que fue más personal, y eso sí hubiera sido bonito de tenerlo grabado, ya no porque se ponga en el podcast, sino para mí de recuerdo, porque no tengo a Alexei como un dios ni nada de esto al respecto de Carcassonne, ¿no? Pero es verdad que es una persona muy entrañable, que muy inteligente, y en la forma en la que estuvimos conversando pues me pareció muy interesante todo lo que me comentó, ¿no? Y bueno, fue en otro idioma además, diferente del nativo nuestro de ambos, pero más natural que en el inglés en este caso. Y entonces pues este tipo de cosas sí que quedan un poco en la tristeza de no haberlas grabado, y en este sentido pues no es que yo quisiera rehacer o tuviera esa intención, sino que me gustaría que algunas cosas sí que se hubieran quedado grabadas de las que no se estaban cuando estaba pulsado el botón de grabación. ¿Hay alguien a quien te hubiera gustado entrevistar ya y por la razón que sea o por las circunstancias no ha podido ser? Y ya si nos dices quién y por qué no ha podido ser, pues estaría la información completa. Muchas gracias. Pues no es que me vaya la vida en ello, pero interés tengo por supuesto siempre en toda la gente, y hay 2 personas que le comenté de entrevistarlos, hasta 3 veces le he preguntado en diferentes momentos, y en ambas 3 me han dicho que no, principalmente por circunstancias de tiempo, de trabajo y demás. En este caso puedo decirlo sin problema porque incluso creo que es público y notorio, ¿no? Que en este caso Íñigo pues está muy liado, y él mismo me ha dicho en muchas ocasiones, y yo se lo he preguntado incluso en abierto, pero el hombre pues no tiene el tiempo necesario, y bueno, yo creo que si existe interés por su parte seguramente pues haremos la entrevista más adelante, no hay problema ni prisa. Y pasa lo mismo con César, en este caso César de la Plaza de Carcassonne, que me parece un tipo que hasta cierto punto pues puede resultar muy interesante, pues porque alberga mucha experiencia o conocimiento de todo lo que viene siendo Carcassonne desde hace años hasta ahora, y además tiene una visión muy curiosa de algunas cosas que me gustaría que salieran en el podcast, pero en este caso también me ha rechazado la oferta simplemente porque seguramente el hombre no tiene mucho tiempo, así que bueno, pues ahí lo dejo por si algún día quiere pensárselo y tiene un hueco. Muy bien, mi podcast está abierto para todo el mundo para poder hablar de lo que a cada uno le pueda interesar, ¿no? De comentar. Y en este sentido, pues bueno, tampoco tengo que decir que tampoco existe la obligación de salir en el podcast. Entonces hago este comentario de forma benevolente, en el sentido de que estas 2 personas, igual que incluso alguna otra que me lo he podido encontrar en BGA y le he dicho, oye, ¿quieres hacer una entrevista? Porque mira, ahora tengo tiempo, me pasa esto, y claro, así asusta un poquito a la gente, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que todo el mundo es entrevistable, al fin y al cabo se trata de que la comunidad participe en este sentido.
y el podcast está preparado para ello. Así que estas dos personas las he comentado porque han sido súper repetidos el que me interesaba entrevistarlos, pero por circunstancias personales pues no han podido y tampoco le doy más importancia. Ya llegará el momento. En un futuro podremos escuchar alguna entrevista con alguien de Devir, con Tony Barba, por ejemplo, que parece ser que es el que más relacionado está con Carcassonne. Gracias. Pues está consensuada, no puedo decir con quién, pero espero que pues cumpla su palabra y después del Nacional pueda tener una entrevista con una persona concreta. Sabemos que se creó el grupo Carcassonne Expansions para dar demanda a unos cuantos locos para hablar sin tapujos de sus colecciones de losetas, sus expansiones favoritas, de organizar partidas diferentes, divertidas e incluso infinitas. Pero, ¿y tú? ¿En qué momento te ha tentado y picado este mundillo de las expansiones? De momento sabemos que solo tienes la torre, pero ¿cuál será tu próxima expansión y por qué? Y por último, Joaquín, si has hablado con Meeple-Drom, Dr. Meeple, Rader o Douglas GTI, ¿tienes asumido que una vez empieces en esto no hay punto de retorno? Hola David, sí, sé que no hay punto de retorno, ya me he metido al friquismo de pleno, aunque quiero primero coleccionar las más y expansiones o las expansiones mayores o como se les quiera llamar y después empezaré con las minis y después por las de fans. Evidentemente me gustaría tener todas las ediciones, pero en principio quiero coleccionar las de C2, como le comentaba también a Héctor. Y también como le comentaba a Héctor, la expansión que ahora estoy por ella es la de Mercados y Puentes, que la conseguí hace poco y esa es la idea. Y consiguiendo poco a poco más expansiones. ¿Cómo entré de lleno en esto? Bueno, pues igual que conocí en BGA Carcassonne, porque entré en BGA por Hive, ahora pues me metí en Carcassonne y descubrí que había otros juegos que se podían acoplar a Carcassonne, que eran las expansiones, y esto de ampliar ese mundo que me había gustado, pues me llamó la atención y empecé a jugar en BGA las expansiones que ofrece y que están implementadas. Y por ahí empezó todo, básicamente. Hola Joaquín, soy padre de 2 niños pequeños que ya han mostrado interés por los juegos de mesa en algunos momentos. Y siendo Carcassonne uno de mis juegos preferidos, quería introducirles al mismo poco a poco. Quería saber si en algún momento has pensado en algunas pautas pues para generar interés en el juego. Muchas gracias. Hola Íñigo, muchas gracias. Pues la realidad es que no soy profe, ni tengo cualidades a lo mejor pedagógicas, pero bueno, viniendo del ajedrez y habiendo dado clases a niños en relación con el ajedrez, pienso que hay que empezar de una manera muy básica. De todas maneras, mira, decía Óscar Sardón en su entrevista que él afrontaba con sus hijos, en este caso, pues las reglas del reglamento de los juegos, ¿no? Y los iba viendo poco a poco con ellos. Normalmente dividiéndolo en 2 partes, si no recuerdo mal, que era la parte más básica y después la parte de mayor dificultad, pero normalmente afrontaba el reglamento completo con ellos poco a poco, iba asentando conocimiento y después iba incluyendo o incrementando la complejidad con aquellas fases de juego más estratégicas, digámoslo así. En este sentido yo dividiría el formato de enseñanza a los niños en 2 partes. Una, a la gente que no sabe nada del juego, pues empiezas a enseñar lo básico, ¿no? Pues a los niños en este caso le mostraría el juego de Carcassonne como un puzzle, en el cual simplemente tienen que jugar sin meeples a hacer el puzzle, y en la medida en la que ellos van descubriendo que cada vez que hacen el puzzle se puede hacer de diferentes maneras, que existen múltiples posibilidades, que no es como un puzzle que ya tiene las piezas hechas y que hay que colocarlas de esa manera, sino que se puede hacer de muchas formas, pues también ellos van generando sus dibujos, las que la mente suya les permite, y esto pues resulta divertido, hasta el punto en que ya empiezan a cansarse del puzzle y supongo que piden algo más. En este sentido, habría que enseñarle que el puzzle tiene la posibilidad no solamente de unir piezas, sino de hacer huecos que después no se pueden rellenar, y esto es una cosa que tiene sentido para posteriori, ¿no? Y al margen de esto, pues bueno, el hecho de que tú un castillo o una ciudad amurallada o un camino lo puedas cerrar y te cuente para que se entienda que lo has cerrado tú y que son puntos para ti, se puede empezar a emplear ya el meeple, utilizar el meeple como recurso para puntuar. Y a partir de ahí supongo que viene la siguiente estrategia de añadir los granjeros, que sería lo último, y de intentar atacar al adversario, pero eso sería más adelante, y ya una vez que he comprendido todo lo anterior. Supongo que esta es la fase más sencilla de enseñar a un niño a jugar a Carcassonne. Hola Joaquín, pues mira, yo tengo una pregunta. De cara a un futuro no muy lejano, ¿cómo te ves con Carcassonne? Es decir,
¿crees que es un juego que a un futuro cercano te ves continuando en el mundillo, con ganas de seguir y tal? ¿O por lo que estás viendo actualmente con el juego, las expansiones y tal, en un futuro cercano te ves como ya desligándote un poco del tema porque no te acaba de convencer? El desencanto, desde luego, puede venir de la mano del podcast, en el sentido de que, bueno, ya no tenga más que contar o exista algo que me desligue un poco de esta fase de producción divulgativa, voy a llamarlo así. Pero Carcassonne, una vez conocido, esto ya es innegable que quedará para siempre, de por vida, igual que el ajedrez o cualquier otro juego de mesa que me haya encantado. De hecho, juego a juegos de mesa que jugaba con 7 años y los sigo jugando porque me gustan, pero claro, ya más de cuando en cuando. Entonces eso siempre quedará. Pero claro, Carcassonne tiene la característica de que como tiene expansiones se puede jugar de múltiples formas y no se acaba porque tiene expansiones de fans y siguen haciéndose ediciones y siguen inventándose expansiones. Entonces Carcassonne no tiene fin. Para mí esto ya queda para siempre, para la eternidad, y bueno, pues creo que aquí está para todos, y esta comunidad si permanece, seguiremos muchísimos años aquí y seremos amigos para toda la vida. Así que con esta pregunta, creo que es la última, me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias por la pregunta que me habéis hecho y bueno, espero que os guste este episodio.